Hay un archivo en una oficina regional que nadie ha pedido en más de 40 años. Y las 3 páginas que alguien arrancó de ese archivo a mano son la razón por la que esta historia existe. Lo primero que notas cuando abres esa carpeta es el olor: papel viejo, tinta seca, el polvo de décadas acumulado entre folio y folio. Es el tipo de olor que tienen los documentos que nadie quiso volver a tocar. La carpeta está catalogada como papeles administrativos varios, condición incompleta. Y esa última palabra, incompleta, es la única señal de que adentro hay algo que no encaja. Porque cuando llegas a las páginas arrancadas, los cortes siguen ahí, limpios, deliberados. Alguien los sacó con cuidado, no con rabia, con la tranquilidad de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Y lo que sigue después de esos cortes está escrito con una letra diferente a todo lo anterior, más pequeña, más apretada, con una presión en el bolígrafo que te hace pensar en alguien que necesita clavar cada palabra antes de que se le escape de los dedos. Esa letra es de Marcos Villanueva, y lo que escribió en esas páginas es lo que ninguna institución supo cómo manejar. La única respuesta oficial que existe sobre el contenido de esos documentos es una nota, de una sola línea, escrita por el organismo que los revisó meses después. La nota dice: no se recomienda ninguna acción. Eso es todo. No se recomienda ninguna acción. 4 palabras que, cuando las lees sabiendo lo que esas páginas contienen, suenan menos a una decisión institucional y más a la respuesta de alguien que entendió perfectamente lo que había pasado y llegó a la conclusión de que no había absolutamente nada que hacer al respecto. Marcos Villanueva trabajó 16 años como capataz en una finca ganadera en el interior del país. Era el tipo de hombre que los propietarios describen como imprescindible, no porque sea brillante ni carismático, sino porque es confiable hasta el punto de que da un poco de frío. Llegaba primero, se iba último, llevaba los registros con una precisión casi obsesiva, nunca se quejaba, nunca improvisaba, nunca hacía nada fuera del protocolo sin una razón muy concreta. Su patrón decía de él que era el hombre más útil que había conocido, precisamente porque no tenía imaginación. Lo decía como un elogio, y lo era, hasta que dejó de serlo. Porque lo que hace que los registros de Marcos sean tan perturbadores no es lo que dice que vio, es la forma en que lo documenta. Con la misma letra de siempre, con la misma estructura de siempre, con la misma precisión de siempre, como si lo que estaba anotando fuera una entrega de materiales o el conteo de cabezas de ganado. Es la letra de alguien que se aferra al protocolo, porque el protocolo es lo único que le queda cuando todo lo demás empieza a desmoronarse. Y ese desmoronamiento, amigos, fue lento. Fue tan lento que cuando Marcos por fin entendió lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde para 2 personas que trabajaban a su lado. Este relato está construido a partir de 3 documentos que durante décadas estuvieron en archivos distintos, en edificios distintos, sin ninguna nota que los vinculara entre sí. El registro de la finca. Una carta sellada de un sacerdote que nadie abrió durante más de medio siglo. Y el testimonio oral de Marcos, recogido por una investigadora años después de que todo ocurriera. Los 3 cuentan la misma historia. No están de acuerdo en todos los detalles. Están de acuerdo en los que importan. Y lo que importa es esto. Algo habitaba en el monte cerrado que colindaba con la finca, algo que llevaba ahí mucho más tiempo del que nadie quería calcular. Y algo que en un momento dado decidió que ya era hora de que los que vivían del otro lado del lindero supieran que existía. Si llegaste hasta aquí, amigos, ya saben que esto no es el tipo de historia que se escucha a medias. Suscríbanse y dejen su like, porque lo que viene después es lo que ninguno de los documentos oficiales se atrevió a nombrar directamente. Marcos abandonó la finca una madrugada de enero sin llevarse nada. Sin ropa, sin herramientas, sin el registro que él mismo había mantenido durante 16 años, con una disciplina que sus compañeros describían como casi religiosa. Solo dejó una hoja sobre el escritorio de la oficina, con su letra de siempre, que decía: «Todo está en orden, no vuelvan al lindero norte después del anochecer». Eso fue todo. Sin firma, sin explicación, sin nada que ayudara a entender qué había pasado en las semanas anteriores, para que un hombre como él tomara una decisión como esa. Sus compañeros pensaron que había tenido algún tipo de crisis. La policía local registró su desaparición como voluntaria
porque no había señales de nada violento y porque Marcos era mayor de edad y tenía derecho a irse si quería. El propietario de la finca intentó contactarlo durante semanas, sin resultado. La hoja que dejó sobre el escritorio fue guardada en una carpeta junto a otros papeles de ese periodo y terminó en el mismo archivo regional donde hoy descansa la carpeta catalogada como Papeles administrativos varios, condición incompleta. Pero aquí está lo que ninguno de esos documentos cuenta por sí solo, y que solo se puede ver cuando los juntas todos en la misma mesa. Marcos no se fue porque había enloquecido. Marcos se fue porque en las semanas anteriores a esa madrugada había documentado, con su misma letra metódica y precisa de siempre, una serie de eventos en el lindero norte de la finca que no tenían ninguna explicación razonable. Los había documentado uno por uno, con fechas y medidas y observaciones técnicas, exactamente igual que anotaba una reparación de cerco o el peso de una res. Y lo que esos documentos revelan, leídos en orden, es algo que empieza pareciendo un problema de infraestructura y termina siendo otra cosa completamente distinta. La finca colindaba por el norte con una zona que los mapas más viejos de la región marcaban simplemente como el Monte Cerrado. No era un bosque especialmente grande, no estaba en ninguna área protegida, no tenía nada de particular en ningún registro oficial. Pero los peones que llevaban más tiempo en la finca, los que habían crecido en esa zona, nunca iban ahí. No lo decían con dramatismo, no contaban historias, no advertían a los recién llegados con ninguna solemnidad especial. Simplemente no iban. Y si alguien les preguntaba por qué, respondían que siempre había sido así, como si esa respuesta fuera suficiente, como si explicar algo que nunca necesitó explicación fuera un esfuerzo que no valía la pena hacer. Marcos llevaba 16 años en esa finca y nunca le había prestado atención a eso. Para él era superstición de gente mayor, el tipo de cosa que desaparece sola cuando entra una generación nueva con menos miedos heredados. Pero la primera vez que encontró el cercado del lindero norte caído, algo en él recordó esa respuesta: siempre ha sido así, y por primera vez en 16 años, esa respuesta no le pareció suficiente. Lo que Marcos encontró esa mañana en el lindero norte no era el resultado de una tormenta, y él lo supo en el momento exacto en que se agachó a revisar el primer poste. La finca tenía dos tipos de cerco. Los del interior, que separaban potreros y que se caían con cierta frecuencia por el peso del ganado o el paso del tiempo, y los del perímetro, que eran otra cosa completamente distinta. Los postes del perímetro norte los había hincado Marcos mismo hacía más de 12 años, con una máquina, en tierra compacta, a una profundidad suficiente como para que ninguna res los moviera aunque quisiera. Eran postes gruesos, pesados, del tipo que no cede sin una fuerza considerable. Y lo que Marcos tenía delante esa mañana eran 4 de esos postes sacados de la tierra de raíz, con el suelo intacto y helado alrededor de cada hueco, como si algo los hubiera extraído verticalmente, hacia arriba, sin girar, sin romper, sin desgarrar nada. Solo sacado. Como quien saca un clavo de una madera blanda. Se quedó parado ahí durante un momento más largo de lo que era su costumbre. Hacía frío. Ese frío húmedo de madrugada que se mete entre la ropa, aunque uses 3 capas. Y el pasto alrededor de los huecos estaba cubierto de escarcha que crujía bajo sus botas. Revisó el perímetro completo de esa sección. Buscó huellas de neumáticos, señales de maquinaria, cualquier evidencia de que alguien hubiera venido con herramientas a desarmar el cerco. No había nada. El suelo alrededor estaba intacto. Ni una huella, ni una marca, ni una rama rota en el lado del monte. Solo los 4 postes tirados sobre el pasto, limpios, sin rastro de esfuerzo. Marcos volvió a la oficina, abrió el registro de trabajo y anotó lo que había encontrado con su letra de siempre, precisa, sin adornos. Escribió las dimensiones del daño, la sección afectada, el tipo de poste y la condición del suelo alrededor. Y al final, antes de pasar al punto siguiente, escribió una sola frase adicional que no formaba parte de ningún protocolo. Sin huellas. Y la subrayó. Una línea firme debajo de las 2 palabras. Marcos llevaba 16 años llenando registros y nunca había subrayado nada. Ese subrayado es lo primero que ves cuando abres esa carpeta, y empiezas a entender que algo en ese hombre, ese día,
cambió de lugar aunque él mismo no lo supiera todavía. Reparó el cerco solo, sin decirle nada al propietario, sin mencionar el incidente a los peones. Lo catalogó como daño por causa desconocida y siguió con el resto del día. Pero esa noche, según lo que contó mucho después, no pudo dormir bien. No porque tuviera miedo, eso lo aclaró él mismo, sino porque su cabeza seguía volviendo a los huecos en la tierra. A la forma en que el suelo helado estaba completamente intacto alrededor de cada uno. A que no había ninguna explicación mecánica posible que cuadrara con lo que había visto. Y Marcos era el tipo de persona que necesita que las cosas cuadren. Cuando no cuadran, algo en él no descansa. 2 semanas después de esa primera noche sin sueño, Diego Fuentes llegó al desayuno con una cara que Marcos no le había visto nunca. Diego era el tractorista más joven de la finca, tenía poco más de 20 años, era de esos muchachos que hablan fuerte, cuentan chistes malos y se ríen de sus propios chistes antes de terminarlos. Era la clase de persona que hace que el trabajo se sienta menos pesado solo con estar presente. Por eso Marcos notó de inmediato que algo andaba mal esa mañana, porque Diego entró al comedor en silencio, se sirvió el café sin decir nada y se sentó a mirar la taza como si adentro hubiera algo que no podía dejar de ver. Marcos le preguntó si estaba bien. Diego tardó un momento en responder. Luego dijo que había escuchado algo la noche anterior mientras revisaba los bebederos del potrero norte. Lo dijo así, sin drama, casi en voz baja, como si no estuviera seguro de querer que alguien más lo escuchara. Marcos le preguntó qué había escuchado. Diego frunció el ceño, buscando las palabras, y al final dijo que no sabía cómo describirlo. Que no era viento, que no era ningún animal que él conociera, que era un sonido que venía del monte cerrado y que no parecía tener una fuente fija, como si se moviera entre los árboles sin tocar el suelo. Marcos le dijo que el monte hace ruidos raros cuando hace frío, que el aire se mueve diferente entre árboles viejos, que ya se acostumbraría. Lo dijo con calma, con el tono de alguien que tiene una explicación para todo, porque su trabajo depende de tenerla. Diego asintió sin estar convencido y no volvió a mencionar el tema en todo el día. Esa noche, Marcos abrió el registro y anotó la conversación. No era protocolo documentar lo que un empleado escuchó durante una ronda nocturna. No había ninguna razón formal para incluirlo. Pero Marcos lo incluyó, con su letra de siempre, con la misma precisión con que anotaba el peso del ganado o el consumo de combustible del tractor. Y en el margen de esa página, con otra lapicera, con una presión diferente en el trazo, escribió una sola palabra que no forma parte de ningún reporte técnico. Escribió, ¿cuándo? Sin signos de pregunta porque en ese registro no había signos de ningún tipo, solo puntos y comas. Pero la pregunta estaba ahí, sola en el margen, como si Marcos supiera que lo que Diego había escuchado no era el comienzo de algo, sino la continuación de algo que ya llevaba tiempo pasando sin que nadie le prestara atención. Lo que ninguno de los dos sabía esa mañana es que el cerco iba a caer de nuevo esa misma semana, 100 metros más adentro, en un sector donde Marcos nunca había necesitado revisar nada. Las marcas en el suelo medían 2,5 metros entre sí, y Marcos las midió 3 veces, porque su cabeza se negaba a aceptar el resultado la primera. El cerco había caído de nuevo, pero esta vez en un sector diferente, 100 metros más adentro del lindero, en una franja donde el pasto crecía más alto y más oscuro que en el resto de la propiedad, como si la tierra ahí tuviera otra composición, otro humor. Marcos llegó solo al amanecer, con el frío pegándole en la cara, y la linterna todavía encendida, aunque ya había suficiente luz para ver. Los postes estaban tirados igual que la primera vez, extraídos de raíz, el suelo intacto y congelado alrededor de cada hueco. Pero esta vez había algo más. A 1 metro del cerco caído, en dirección al monte cerrado, había marcas en la tierra. No eran huellas en el sentido que Marcos conocía. No tenían la forma definida de una pezuña ni la distribución clara de unas garras. Eran impresiones irregulares, profundas, como si algo muy pesado hubiera apoyado sobre la tierra de una manera que ningún animal conocido apoya. Y la distancia entre una marca y la siguiente era lo que hizo que Marcos sacara la cinta métrica que siempre llevaba en el bolsillo y midiera. 2,5 metros. Midió de nuevo. 2,5 metros. Una tercera vez, porque necesitaba estar seguro. 2,5 metros exactos,
con una regularidad que no era accidental, que tenía la precisión de algo que sabe exactamente cómo se mueve. Marcos anotó las medidas en el registro con su letra de siempre. Escribió la ubicación exacta, la profundidad aproximada de las marcas, la distancia entre cada una, la dirección desde la que venían, que era el monte cerrado, y la dirección hacia la que se perdían, que también era el monte cerrado. Escribió todo eso con la misma calma con que anotaba cualquier otra cosa. Y luego, en la línea siguiente, sin pausa, sin comentario adicional, pasó directamente al inventario de materiales necesarios para reparar el cerco. ¿Cuántos postes? ¿Cuántos metros de alambre? ¿Cuántas grapas? Ese salto, de las medidas de algo inexplicable al cálculo de materiales de construcción, es lo que más impacta cuando lees ese documento hoy. No porque indique que Marcos no entendía la gravedad de lo que había encontrado, sino porque indica exactamente lo contrario, que lo entendía perfectamente, y que su única respuesta disponible era seguir haciendo su trabajo. Esa tarde Marcos reparó el cerco con ayuda de uno de los peones veteranos, un hombre llamado Don Aurelio, que llevaba más años en la finca que el propio Marcos. Don Aurelio no preguntó nada mientras trabajaban. Clavó postes, estiró alambre, hizo los nudos con la velocidad de alguien que ha repetido ese movimiento miles de veces. Pero en un momento, cuando estaban terminando la última sección, se detuvo y miró hacia el monte cerrado durante un instante. Solo un instante. Luego volvió al trabajo sin decir nada. Marcos lo vio. Lo anotó esa noche en el margen del registro. Don Aurelio miró. Nada más. Pero estaba ahí, esa pequeña observación guardada entre medidas y materiales, como una señal de que Marcos empezaba a coleccionar datos que no sabía todavía cómo clasificar. Lo que pasó con Diego esa semana fue diferente, y fue lo que terminó de cambiar algo en el ambiente de la finca. Diego había vuelto a ser Diego después de aquella mañana en que llegó callado al desayuno. Contaba chistes, hablaba fuerte, hacía su trabajo con la misma energía de siempre. Marcos lo había observado con discreción durante días y había concluido que el muchacho había procesado lo que escuchó en el Potrero Norte y lo había archivado en algún lugar donde las cosas inexplicables se guardan sin hacer demasiado ruido. Era lo que hace la mayoría de la gente cuando encuentra algo que no encaja. Lo empuja hacia adentro y sigue adelante. Pero un martes por la tarde, mientras reparaban un alambrado en el potrero central, el más alejado del monte cerrado, Diego se detuvo de repente en medio de una oración. Estaban hablando de cualquier cosa, del partido del fin de semana, de algo sin importancia, y Diego paró, soltó las tenazas y se quedó mirando hacia el norte. No había nada que ver en esa dirección desde donde estaban. Solo el potrero, el pasto, y más allá la línea lejana de los árboles del monte. Diego miró esa línea durante unos segundos con una expresión que Marcos no supo cómo describir en el momento, pero que años después, cuando le contó esta historia a la investigadora, describió como el tipo de cara que pone alguien cuando reconoce algo que esperaba no volver a ver. Luego Diego dijo, en voz baja, sin apartar la vista del horizonte: ¿Usted cree que hay cosas que deciden? Marcos le preguntó qué quería decir con eso. Diego frunció el ceño como si la pregunta fuera más difícil de explicar que de sentir. Dijo, o sea, cosas que podrían hacer algo y no lo hacen. Que te miran y eligen. Marcos no respondió de inmediato. Hubo un silencio entre los dos que duró más de lo cómodo. Luego Diego recogió las tenazas del suelo y volvió al trabajo como si no hubiera dicho nada, y no volvió a mencionar el tema. Esa noche Marcos abrió el registro y escribió la pregunta de Diego palabra por palabra. Cosas que deciden. Y debajo, con la misma lapicera, la subrayó 2 veces. Era la segunda vez que subrayaba algo en 16 años de registros. Y mientras lo hacía, en la quietud de esa oficina con olor a cuero viejo y café frío, entendió que la pregunta de Diego no era una pregunta filosófica, era una descripción. El muchacho había visto algo esa noche en el Potrero Norte que no le había contado completo. Y lo que había visto lo había llevado a una conclusión que Marcos, con toda su experiencia y toda su lógica, todavía no estaba listo para formular en voz alta. Algo había estado ahí afuera, cerca de Diego, y había elegido no actuar. Y esa elección, esa contención deliberada, era exactamente lo que hacía que todo esto fuera distinto a cualquier problema que Marcos hubiera enfrentado antes en su vida.
En menos de 2 semanas, Tomás Revilla había dejado de ser la misma persona. No de golpe, no de manera dramática, no con ningún evento que uno pudiera señalar y decir, ahí fue. Era algo más lento y más perturbador que eso, el tipo de cambio que uno nota primero en los bordes, en los detalles pequeños, antes de entender que lo que está cambiando es el centro. Dejó de comer bien, ya lo mencioné. Pero también dejó de dormir de corrido. Eso lo sabía Carillo, porque empezó a escuchar pasos en la cabaña, a horas en que todos deberían estar dormidos. Dejó de participar en las conversaciones de la mesa, no porque estuviera de mal humor, sino porque parecía que le costaba trabajo seguir el hilo de lo que se hablaba, como si estuviera procesando algo completamente distinto en paralelo, y el mundo exterior le llegara con un segundo de retraso. Y dejó de mirar a las personas a los ojos, no a todos, solo a Carillo. Cada vez que Carillo le hablaba directamente, Tomás respondía mirando un poco hacia el costado, hacia el punto donde el muro de la cabaña daba al oeste, hacia el Monte Negro. Carillo esperó. Era su manera. No presionaba, no preguntaba antes de que la persona estuviera lista para hablar. Pero cuando llevaban 3 días en ese patrón, y Tomás llegó al desayuno con los ojos que claramente no habían dormido nada en toda la noche, Carillo puso 2 tazas de café sobre la mesa, esperó a que Vargas saliera a revisar las herramientas y le dijo a Tomás, con la calma con que le hubiera dicho cualquier cosa, que cuando quisiera contarle lo que estaba pasando, él estaba ahí. Tomás no respondió de inmediato. Tomó el café, lo sostuvo entre las 2 manos, miró la superficie del líquido durante un rato, y luego habló. Lo que describió no fue un sueño esta vez. Fue algo que le había pasado en la ronda de esa semana, la ronda que Carillo le había asignado al sector central del lindero, el tramo más corto y más alejado del extremo occidental. Una ronda que Tomás había hecho ya varias veces sin novedad. Esa noche, dijo, había llegado al punto del lindero y había visto una figura entre los árboles del Monte Negro. No en el borde, sino adentro, a unos 15 metros de la línea del cerco. Alta, completamente inmóvil, y mirándolo. Dijo que había frenado en seco, que el corazón se le había ido a la garganta, que su primer instinto había sido correr, pero que las piernas no le respondieron. Se quedó parado, dijo, durante lo que le pareció mucho tiempo, mirando esa figura y siendo mirado. La figura no hizo ningún movimiento. No avanzó, no retrocedió, no hizo ningún sonido. Solo estaba ahí, con esa quietud que Tomás describió como la quietud de algo que no necesita moverse porque ya está exactamente donde quiere estar. Y luego dijo lo que Carillo anotó en el diario esa tarde, con la misma presión pesada que había aparecido en las entradas anteriores. Dijo que en un momento dado, la figura inclinó levemente la cabeza, como si estuviera considerando algo. Y luego se dio la vuelta, muy despacio, y caminó hacia dentro del bosque hasta que la oscuridad entre los árboles la fue borrando, poco a poco, hasta que no quedó nada. Tomás siguió parado en el mismo lugar durante varios minutos más, sin poder moverse todavía. Y lo que más lo perturbó, dijo, lo que le había quitado el sueño desde entonces, no fue haberla visto. Fue ese movimiento de cabeza. Ese gesto que en cualquier persona reconocerías de inmediato como el gesto de alguien que evalúa una situación y toma una decisión. Y que en esa figura, en ese contexto, en ese Monte Negro a la 1 de la mañana, era exactamente lo mismo. Solo que lo que estaba evaluando era él. Carillo escuchó todo. Cuando Tomás terminó, le preguntó por qué no lo había reportado de inmediato, esa misma noche al volver. Tomás lo miró, y esta vez sí lo miró a los ojos, y dijo algo que Carillo no esperaba. Dijo que había pensado en reportarlo, que había llegado a la cabaña con esa intención. Pero que cuando entró y vio la luz del farol y el calor y las cosas normales de adentro, algo en él había decidido que si lo nombraba en voz alta se volvería más real, y que mientras no lo nombrara podía seguir funcionando. Carillo reconoció eso de inmediato. Era exactamente lo que Vargas había descrito con otras palabras días antes. Era lo que él mismo había estado haciendo desde el principio. Esa tarde, antes de que oscureciera, Carillo fue solo al lindero occidental. No a hacer una ronda, sino a mirar. Siguió el cerco hasta el extremo donde el bosque se ponía más cerrado y los árboles más viejos. Ese punto donde el olor del aire cambiaba
y el silencio tenía esa textura plana que no existe en la naturaleza. Se detuvo a unos metros del cerco y miró hacia dentro del Monte Negro. Los árboles eran viejos de verdad, el tipo de troncos que tienen siglos encima y lo muestran en cada grieta de la corteza, en cada rama torcida que apunta en una dirección que no explica el viento. No había luz suficiente para ver lejos entre ellos, pero había suficiente para ver que en el suelo, justo al otro lado del cerco, había marcas frescas. Las mismas impresiones profundas e irregulares que había medido semanas antes, solo que éstas estaban a menos de 1 metro del alambre. Quien las había hecho había estado parado ahí, en ese punto exacto, mirando hacia afuera, hacia el pastizal, hacia la cabaña. Carillo no anotó esa entrada esa noche. La anotó al día siguiente, de mañana, con letra más pequeña de lo habitual. Y al final escribió algo que fue la primera vez en todo el diario que usó la primera persona de una manera que no fuera puramente descriptiva. Escribió: empiezo a entender que llevar la cuenta de los cercos no es suficiente, y que no sé qué sería suficiente. Lo que pasó esa misma noche fue lo que hizo que esa frase fuera la última entrada tranquila del diario durante mucho tiempo. Vargas no llegó a cenar. Tomás y Carillo esperaron media hora. Luego Carillo tomó el farol y salió a buscarlo. Marcos salió solo hacia el lindero norte a las 10 de la noche, y lo que encontró parado en el borde de ese monte a la medianoche no lo describió en ningún documento oficial durante el resto de su vida. Hacía un frío que cortaba. No el frío húmedo de las madrugadas anteriores, sino algo más seco, más profundo, el tipo de frío que se instala en los huesos después de la primera hora y no se va aunque te muevas. Marcos llevaba puesto el chaleco grueso que usaba para los trabajos de invierno, el registro de campo metido en el bolsillo del pecho, el termo en la mano izquierda y la linterna en la derecha. Caminó hasta quedar a unos 50 metros del límite del monte cerrado y se detuvo ahí, de espaldas a la finca, mirando los árboles. La primera hora no pasó nada. El monte estaba quieto de una manera que no era exactamente silencio, porque había sonidos, el viento entre las ramas altas, algo pequeño moviéndose en el pasto cerca de sus botas, el ruido lejano de algún animal en los potreros del otro lado. Pero debajo de todos esos sonidos había algo que Marcos después describió como una especie de quietud base, una calma que no era natural sino impuesta, como cuando alguien muy grande contiene la respiración en una habitación oscura y el aire cambia de calidad sin que puedas explicar por qué. Marcos tomó café. Anotó la hora en el registro. Miró los árboles. Esperó. Cerca de la medianoche, algo cambió. No fue un sonido, no fue un movimiento visible. Fue algo más parecido a una variación en la presión del aire, como cuando una puerta muy pesada se abre en algún lugar cercano y el ambiente de la habitación entera lo registra antes de que lo note ningún sentido particular. Marcos lo sintió en el pecho antes de verlo con los ojos. Luego lo vio. En el límite entre los últimos árboles y el pasto abierto, donde la oscuridad del monte se encontraba con la oscuridad menos densa del campo, había algo parado. No había salido corriendo, no había hecho ruido al llegar. Simplemente estaba ahí, como si siempre hubiera estado ahí y Marcos recién ahora lo estuviera viendo. Era grande, no en el sentido exagerado de las historias que la gente cuenta para impresionar, sino grande de una manera concreta, medible, que ocupaba más espacio vertical del que cualquier cosa que Marcos hubiera visto en su vida ocupaba. Y estaba completamente inmóvil. No la quietud de un animal que detecta presencia y se congela por instinto. Algo diferente. Una quietud que tenía intención. Marcos levantó la linterna. Su mano temblaba, algo que en 16 años de trabajo nocturno nunca le había pasado. Dirigió el haz de luz hacia donde estaba la figura. La luz llegó hasta el borde del monte, y lo que iluminó fue suficiente para que Marcos entendiera, en un instante y sin posibilidad de error, que lo que estaba mirando no era ningún animal que pudiera encontrar en ningún manual técnico de manejo de fauna. Luego su brazo tembló más fuerte, y la luz se fue. Marcos bajó la linterna. No la volvió a levantar. Se quedó parado durante un tiempo que no pudo estimar después. Cuando finalmente miró de nuevo hacia el límite del monte, el lugar donde había estado la figura estaba vacío. No había escuchado ningún movimiento,
No había crujido de ramas, no había ruido de pasos, no había nada. Solo estaba, y luego no estaba. Como si la oscuridad se hubiera reabsorbido a sí misma. Marcos caminó de vuelta a la oficina, encendió la luz, abrió el registro y escribió una sola línea nueva debajo de la hora de inicio de la guardia. Presencia confirmada, sin incidente. Luego cerró el cuaderno, apagó la luz y se fue a dormir. O intentó dormir. Eso no lo documentó. A la mañana siguiente, Marcos llegó al desayuno antes que todos, y cuando los peones fueron entrando de a uno, los miró a cada uno con la calma de siempre y anunció 3 cambios en el protocolo de trabajo. Sin explicaciones, sin contexto, con el mismo tono con que daba cualquier instrucción operativa. Primero, nadie sale solo al sector norte por ningún motivo. Segundo, las rondas nocturnas en el lindero del monte quedan suspendidas hasta nuevo aviso. Tercero, si alguien necesita acercarse a esa zona durante el día, va acompañado de al menos otra persona y regresa antes de que oscurezca. Ninguno preguntó por qué. Eso es lo que más llama la atención cuando reconstruyes esa mañana. No hubo preguntas, no hubo comentarios, no hubo ninguna expresión de sorpresa. Don Aurelio asintió sin levantar la vista del café. Los otros 2 peones que estaban en ese momento hicieron lo mismo. Diego miró a Marcos un segundo y luego también asintió. Como si todos ya supieran que ese momento iba a llegar. Como si las nuevas reglas fueran simplemente la versión oficial de algo que todos ya estaban haciendo de manera informal desde hacía días. Ese silencio colectivo, esa aceptación sin preguntas, es la primera señal visible de que la finca había cruzado algún tipo de umbral sin que nadie lo declarara en voz alta. Ya no era un lugar donde ocurrían cosas inexplicables que se podían atribuir al azar o a la inexperiencia. Era un lugar donde todos sabían que había algo en el monte cerrado, y donde el protocolo nuevo no era una medida preventiva, sino una respuesta a algo que ya había sido confirmado. Marcos pasó los días siguientes observando a su equipo con la misma atención con que había observado a Diego semanas antes. Lo que vio lo preocupó de una manera diferente a todo lo anterior. No era miedo lo que veía en los hombres, era algo más parecido a la adaptación. Se movían en grupos de forma natural, evitaban mirar hacia el norte sin que nadie se los dijera. Bajaban la voz cuando estaban cerca del lindero, aunque estuvieran de día y a plena luz. Era el comportamiento de personas que han aceptado que comparten territorio con algo que no entienden y han decidido, de manera tácita y colectiva, cuáles son las reglas de esa convivencia. Y entonces, un martes por la mañana, Diego no apareció al desayuno. La moto de Diego estaba en el galpón, su celular estaba en la mesita del dormitorio, y la puerta trasera del Bahnhaus, la que daba hacia el norte, estaba abierta de par en par con el frío de la madrugada entrando por ella como si llevara horas así. Marcos lo encontró todo en ese orden. Primero el comedor vacío, luego el dormitorio, luego la puerta abierta. Se quedó parado en el umbral mirando hacia afuera durante un momento que no supo cuánto duró. El pasto estaba cubierto de escarcha. La línea del monte cerrado se veía a lo lejos, quieta, oscura, igual que siempre. No había ningún rastro visible en el suelo helado entre la puerta y el lindero norte. Ninguna huella, ninguna señal de arrastre, nada que indicara en qué dirección había ido Diego ni cómo. Solo el frío, y el silencio, y la puerta abierta como una pregunta sin respuesta. Marcos cerró la puerta, fue a la oficina, llamó a la policía local. Llegaron esa misma mañana, 2 agentes en una camioneta, con la actitud de quien viene a resolver algo que ya sabe cómo va a terminar. Revisaron el dormitorio, miraron alrededor del Bahnhaus, le hicieron preguntas a Marcos y a los otros peones. Don Aurelio respondió todo con monosílabos, mirando al suelo. Los otros 2 hicieron lo mismo. Nadie mencionó el monte cerrado. Nadie mencionó el cerco que seguía cayendo. Nadie mencionó la guardia nocturna de Marcos, ni lo que había visto parado en el límite de los árboles. Marcos respondió cada pregunta con precisión, con datos verificables, con la misma calma con que llenaba el registro. Pero limitó sus respuestas exactamente a lo que le preguntaron. Y nadie le preguntó lo que importaba. Los agentes escribieron en su informe que Diego Fuentes, trabajador temporal, probablemente había decidido abandonar el empleo por su cuenta durante la noche,
que era una situación frecuente con trabajadores de temporada, que no había evidencia de nada que justificara una búsqueda formal. Marcos firmó una copia de ese informe, guardó la otra en la carpeta junto al registro de la finca y los vio irse por el camino de tierra sin decir nada más. Esa noche, antes de cerrar el registro, escribió la entrada más corta de todas las que había escrito hasta entonces. Solo 3 líneas. Primera ausencia. Informe policial archivado. Cerco norte caído de nuevo. Y apagó la luz. Lo que siguió en los días posteriores fue algo que Marcos describió años después como el período más extraño de toda esa historia. No porque ocurrieran cosas dramáticas, sino exactamente por lo contrario. La finca siguió funcionando. El ganado se alimentó, los potreros se revisaron, las reparaciones pendientes se hicieron. Pero algo en la textura del día a día había cambiado de una manera que era difícil de señalar con el dedo. Era como si el volumen general de la vida en ese lugar hubiera bajado un poco. Las conversaciones durante el almuerzo eran más cortas. Los hombres terminaban el trabajo y volvían adentro sin quedarse afuera a tomar aire como antes. Nadie ponía música en el galpón por las tardes. Don Aurelio dejó de mirar hacia el norte durante el trabajo. Eso también lo notó Marcos. Antes, de vez en cuando, don Aurelio lanzaba esas miradas cortas hacia la línea del monte. Ese reconocimiento silencioso que Marcos había empezado a interpretar como una especie de chequeo, de verificación. Ahora no miraba. Mantenía los ojos en lo que tenía adelante con una concentración que no era natural, que era demasiado sostenida para ser simplemente atención al trabajo. Era la concentración de alguien que ha decidido no mirar porque sabe que si mira va a ver algo, y que ver algo ya no le va a servir para nada. Marcos leyó esa conducta y entendió su significado. Don Aurelio había llegado a algún lugar interno al que Marcos todavía no había llegado. Un lugar donde ya no quedaban preguntas, solo hechos, y donde los hechos no requerían ser observados de manera continua para ser verdaderos. El monte estaba ahí. Lo que vivía en el monte estaba ahí. Diego se había ido. El cerco seguía cayendo. Esas cosas eran ciertas independientemente de cuántas veces las mirara. Marcos siguió llenando el registro con su letra de siempre. Pero quien lo lee hoy, en esas semanas específicas, nota algo que en su momento habría sido difícil de detectar. No hay errores en esas páginas. No hay tachaduras. No hay nada escrito en los márgenes. En 16 años de registros, Marcos siempre había tenido alguna corrección, alguna nota al margen, alguna observación adicional que no cabía en el espacio asignado. Esas semanas no. Cada página es perfecta. Cada línea está dentro de su columna. Cada dato está en el lugar exacto donde corresponde. Es la letra de alguien que ha convertido el acto de escribir en un ancla, que necesita que cada palabra esté en su sitio porque todo lo demás ya no lo está. Y mientras la finca vivía esa calma tensa y metódica, mientras Marcos llenaba páginas perfectas y don Aurelio miraba el suelo, y el cerco norte seguía cayendo con una regularidad que ya nadie intentaba explicar, el padre Camilo Ríos estaba sentado en su sacristía, releyendo la carta que había escrito semanas antes. La carta sellada que nadie iba a abrir durante más de 50 años. Y estaba agregando algo al final. Una hoja nueva, con una sola pregunta escrita en el centro, sin contexto, sin destinatario. La dobló, la metió adentro del sobre ya sellado, y volvió a cerrarlo con más cera. Como si hubiera decidido que esa pregunta tenía que quedarse guardada junto a todo lo demás. Como si soltarla al mundo antes de tiempo fuera algo que no se podía permitir. 3 hombres con linternas se quedaron completamente inmóviles frente al monte cerrado durante varios minutos, y ninguno de los 3 habló de esa noche durante años. Había sido decisión de Marcos. No una decisión impulsiva, sino algo que había madurado durante días, desde la noche en que él mismo había estado solo frente al límite de los árboles, con la linterna temblando en la mano. Sabía que lo que había visto no iba a desaparecer por ignorarlo. Sabía también que si algo volvía a pasar y él era el único testigo, el único documento disponible, iba a ser su propia palabra, y su propia palabra no era suficiente para lo que estaba registrando. Necesitaba que hubiera más ojos. No por miedo, o no solo por miedo, sino por la misma razón por la que llevaba 16 años llenando registros con precisión milimétrica.
Porque los hechos necesitan ser verificados por más de una fuente para que el registro tenga valor. Eligió a don Aurelio y a un peón veterano llamado Héctor Zamora, que llevaba casi 10 años en la finca y que tenía la particularidad de ser el hombre más difícil de alterar que Marcos había conocido en su vida. Héctor era de pocas palabras, de movimientos lentos y deliberados, del tipo que ante cualquier situación inesperada, primero observa y luego, si acaso, reacciona. Marcos pensó que si alguien podía estar parado frente a algo inexplicable sin hacer nada que empeorara las cosas, ese era Héctor Zamora. No les explicó por qué los estaba invitando. Solo les dijo que iban a hacer una guardia nocturna en el lindero norte los tres juntos, que llevaran linterna y ropa abrigada y que siguieran su ejemplo en todo momento. Don Aurelio asintió sin preguntar. Héctor también. Ninguno de los dos pidió una explicación. Ese detalle, que ninguno preguntó por qué, le confirmó a Marcos lo que ya sospechaba, que ambos sabían exactamente para qué iban. Salieron los tres pasada la medianoche. La noche era despejada y muy fría, con una luna que daba suficiente luz para ver el pasto y los postes del cerco, pero no suficiente para iluminar el interior del monte. Caminaron en silencio hasta quedar a unos 40 metros del lindero y se detuvieron en línea, los tres, uno al lado del otro, mirando hacia los árboles. Marcos en el centro, don Aurelio a su izquierda, Héctor a su derecha. Las linternas apagadas, guardadas en las manos, listas. Esperaron casi una hora. Marcos contó el tiempo después por los cambios en el frío, que en noches así avanza en oleadas, haciéndose más denso cada 40 minutos aproximadamente. Habían pasado 2 oleadas cuando algo cambió en el límite del monte. No fue un movimiento visible inmediato. Fue primero esa variación en el aire que Marcos ya conocía, esa presión diferente, esa calidad distinta del silencio. Luego, saliendo de entre los últimos árboles con una lentitud que no tenía nada de sigiloso, sino todo de deliberado, apareció la figura. Marcos encendió su linterna. Don Aurelio y Héctor hicieron lo mismo casi simultáneamente, como si los tres hubieran acordado ese momento sin hablarlo. Los tres haces de luz convergieron sobre el límite del monte. La figura no retrocedió. No avanzó. Se quedó exactamente donde estaba, en el borde preciso entre los árboles y el campo abierto, iluminada parcialmente por las 3 linternas. Y miró. Marcos contó los segundos. Llegó a 42 antes de que la figura hiciera algo. Y lo que hizo no fue atacar, no fue retroceder, no fue ninguna de las cosas que cualquier animal conocido habría hecho ante 3 fuentes de luz directa. Lo que hizo fue girarse. Con la misma lentitud con que había aparecido, con esa calma que no era la calma de algo que no entiende la situación, sino la de algo que la ha evaluado completamente y ha tomado una decisión, se dio vuelta y caminó de regreso al interior del monte. Sin apuro, sin ruido, hasta que la oscuridad entre los árboles se lo fue comiendo de a poco, y luego no había nada. Los 3 hombres no se movieron durante varios minutos más. Marcos apagó su linterna primero, luego don Aurelio. Luego Héctor. Caminaron de vuelta a la finca en silencio. Se separaron frente al bunkhouse sin decir nada. Marcos fue a la oficina, encendió la luz y se sentó frente al registro durante un tiempo largo sin escribir nada. Luego escribió. La entrada más larga de todo ese cuaderno. Describió la hora, la temperatura aproximada, la posición de los 3 hombres, la dirección desde la que apareció la figura, el tiempo que permaneció visible, la dirección hacia la que regresó. Lo describió todo con la precisión técnica de siempre. Y al final, en la última línea de esa entrada, escribió algo que se salía del lenguaje de los partes de trabajo. Escribió, eligió irse. Y lo subrayó. La tercera vez que subrayaba algo en 16 años. Ese subrayado es importante. Porque Marcos no escribió se fue, ni regresó al monte, ni desapareció. Escribió, eligió irse. Esa diferencia de 2 palabras contenía todo lo que Marcos había entendido en esos 42 segundos. Lo que estaba en el monte no había sido ahuyentado por las linternas. No había huido. Había evaluado la situación con la calma de algo que tiene todo el tiempo del mundo. Había llegado a alguna conclusión sobre lo que tenía delante y había decidido retirarse.
por ahora. Esa distinción, que no era instinto sino decisión, era lo que no lo dejaba dormir. La semana siguiente transcurrió sin incidentes visibles. El cerco norte no cayó. Nadie vio ni escuchó nada fuera del ordinario. Los hombres trabajaron, comieron, durmieron. Pero había algo diferente en cómo Héctor Zamora se movía por la finca desde esa noche. Algo en sus ojos cuando miraba hacia cualquier punto del horizonte norte. Una especie de cálculo permanente, como si estuviera resolviendo un problema que no tenía solución, pero que tampoco podía dejar de intentar resolver. Y entonces, 10 días después de la noche de las 3 linternas, Héctor no apareció al desayuno. Su ropa estaba en el dormitorio. Sus botas estaban bajo la cama. Y la puerta trasera del bunkhouse estaba abierta, igual que la de Diego, con el frío entrando desde el norte como si llevara horas haciéndolo. La carta del padre Camilo Ríos describía lo que ningún informe policial, ningún registro de trabajo y ningún testimonio oral se había atrevido a nombrar directamente, y quien la leyó por primera vez décadas después tuvo que dejarla sobre la mesa y salir a caminar un rato antes de poder terminarla. Pero para entender lo que esa carta contenía, hay que entender primero lo que pasó después de que Héctor desapareció, porque esos días fueron los que terminaron de darle forma a todo. La policía volvió. Los mismos 2 agentes, la misma camioneta, el mismo procedimiento. Revisaron el dormitorio de Héctor, caminaron alrededor del bunkhouse, hicieron las mismas preguntas de la vez anterior, con las mismas palabras, casi como si estuvieran leyendo de un papel. Marco respondió igual que la primera vez. Preciso, directo, sin agregar nada que no le hubieran preguntado. Don Aurelio y los otros 2 peones que quedaban hicieron lo mismo. Nadie mencionó el monte cerrado. Nadie mencionó la noche de las 3 linternas. Nadie mencionó que esto ya había pasado antes con otra persona. Y eso último es lo que más impacta cuando reconstruyes esa escena. Que la policía no conectó las 2 desapariciones, o si las conectó, no lo dijo. El informe sobre Héctor Zamora fue archivado de la misma manera que el de Diego Fuentes, trabajador que abandonó el empleo voluntariamente, sin evidencia de nada que justificara una investigación formal. Marcos guardó esa segunda copia junto a la primera en la misma carpeta. 2 informes, 2 desapariciones, 2 veces la misma conclusión, y ningún sistema que los pusiera en conversación entre sí. Esa noche Marcos no escribió nada en el registro. Se sentó frente al cuaderno abierto durante un tiempo largo, con el bolígrafo en la mano, y no escribió nada. Era la primera vez en 16 años que eso pasaba. Al día siguiente, completó la entrada con la fecha y 3 líneas escuetas. Segunda ausencia, informe archivado, sin novedades en el lindero. Luego siguió con el inventario pendiente de herramientas como si nada hubiera cambiado. Fue en esos días cuando el padre Camilo tomó la decisión de escribir la segunda parte de su carta. No había vuelto al lindero norte desde aquella tarde en que se había parado frente a los árboles y había sentido esa pregunta instalársele en el pecho como algo físico. Pero la desaparición de Héctor, de la que se enteró por rumores del pueblo, lo afectó de una manera que no había esperado. No porque no lo creyera posible, sino porque lo confirmaba. Porque ponía nombre y apellido y fecha a algo que hasta entonces había sido solo una sensación, una intuición, el peso de 2 confesiones que no podía compartir con nadie. Se sentó en la sacristía, abrió el sobre que había sellado semanas antes con tanto cuidado, sacó los papeles que había guardado adentro y agregó una última sección. Escribió durante más de 1 hora. Cuando terminó, dobló la hoja nueva junto a las anteriores, metió todo de vuelta en el sobre y lo volvió a sellar con cera nueva encima de la cera vieja. Como si necesitara que quedara claro que lo que estaba adentro era definitivo, que no iba a ser revisado ni modificado, que era el registro final de todo lo que él sabía y todo lo que sentía sobre lo que había ocurrido en esa finca durante ese invierno. La carta terminaba con una oración. No era una oración litúrgica, no era el tipo de texto que aparece en los libros de la parroquia. Era una oración escrita en primera persona, con las palabras de un hombre que le habla directamente a algo que no está seguro de que lo escuche, pero que necesita hablarle de todas formas. En esa oración, el padre Camilo pedía una sola cosa.
Pedía que lo que vivía en el monte se quedara con lo que ya había tomado, y que no extendiera más su alcance hacia quienes todavía vivían del otro lado del lindero. No pedía explicaciones, no pedía justicia, no pedía que las cosas volvieran a ser como antes. Solo pedía eso, que lo que ya había ocurrido fuera suficiente, que el monte no exigiera más. Es la oración de alguien que ha dejado de pedirle al cielo lo que el cielo ya demostró no poder dar. Y eso, viniendo de un sacerdote, dice todo lo que necesita decirse sobre la magnitud de lo que estaba pasando en esa finca durante ese invierno. Dentro del sobre, junto a la carta, había una hoja separada con una sola pregunta escrita en el centro de la página. Sin contexto, sin destinatario, sin ninguna indicación de por qué estaba ahí o para quién había sido escrita. La pregunta decía: ¿qué ve cuando nos mira? No había respuesta. Solo la pregunta, sola en la hoja, como algo que el padre Camilo había necesitado sacar de su cabeza y poner en algún lado fuera de él para poder seguir funcionando. Esa carta permaneció en el cajón de la sacristía durante más de 50 años. Nadie la abrió mientras el padre Camilo vivió. Cuando murió, sus papeles fueron donados a un archivo regional junto con otros documentos parroquiales sin clasificar, metidos en cajas sin ninguna nota especial, sin ninguna señal de que adentro había algo que merecía atención particular. La carpeta donde estaba guardada fue etiquetada como correspondencia personal, sin clasificar, y archivada junto a décadas de registros bautismales y actas de matrimonio que nadie había pedido en años. El sobresellado con doble cera quedó ahí, en esa caja, en ese archivo, esperando. Mientras tanto, en la finca, los días que siguieron a la segunda desaparición tuvieron una calidad diferente a todo lo anterior. No era el silencio cargado de las semanas previas, ese silencio de gente que sabe algo y elige no nombrarlo. Era algo más parecido al agotamiento, como si la tensión que habían sostenido colectivamente durante meses hubiera llegado a un punto donde ya no se podía sostener más sin romperse. Don Aurelio empezó a llegar tarde al desayuno. Los otros dos peones hablaban entre ellos en voz baja, con una frecuencia que antes no tenían. Esas conversaciones cortas y rápidas que la gente tiene cuando está tomando decisiones que todavía no está lista para anunciar. Marcos lo vio todo. Lo anotó todo, con su letra perfecta de esas semanas, sin tachaduras, sin márgenes usados. Y supo, antes de que ninguno de los dos le dijera nada, que los días de esa versión de la finca estaban contados. Que el invierno había cobrado demasiado para que las cosas pudieran seguir igual. La pregunta no era si algo iba a cambiar. La pregunta era qué iba a quedar cuando terminara de cambiar. Marcos Villanueva le describió a una investigadora lo que había visto en el límite del monte aquella noche con la linterna, y ella escuchó cada palabra sin interrumpirlo, tomó sus notas, y después decidió que esa parte de la historia no podía ser transcrita para el público general. La investigadora se llamaba Valentina Sousa, y había llegado a esta historia de la manera en que llegan las historias que no quieren ser encontradas, por accidente y por terquedad en partes iguales. Llevaba varios años trabajando en archivos regionales cuando encontró la carpeta de Marcos. Esa carpeta catalogada como papeles administrativos varios, condición incompleta. La leyó entera en una tarde. Luego buscó los informes policiales sobre las dos desapariciones en otro edificio, en otra ciudad. Luego encontró la mención de la finca en un registro de transferencias de propiedad y rastreó al propietario anterior, que ya había muerto, pero cuyos papeles habían sido donados a una biblioteca junto con otros documentos de familia. Y en esa biblioteca, en una caja que no había sido pedida en décadas, encontró una referencia al padre Camilo Ríos y a sus papeles en el archivo parroquial. Fue al archivo parroquial, pidió la caja, encontró el sobre con doble cera. Cuando la abrió, sus manos temblaban un poco. Lo dijo ella misma en el único texto que publicó sobre todo este asunto, un texto breve que circuló en círculos académicos pequeños y que nunca llegó a un público más amplio, porque Valentina decidió que no debía. Leyó la carta del padre Camilo completa, sentada en una sala de archivo con luz fluorescente y olor a papel viejo, en el silencio de una tarde de entresemana en que no había nadie más en el edificio. Cuando terminó, salió a caminar durante un rato. Luego volvió, guardó la carta y empezó a buscar a Marcos Villanueva. Lo encontró viviendo en una ciudad mediana, retirado,
en una casa pequeña con un jardín que sus vecinos describían como el más cuidado de la cuadra. Tenía casi 70 años cuando Valentina tocó su puerta. Era un hombre físicamente sólido para su edad, de movimientos tranquilos, que la hizo pasar sin preguntar demasiado quién era, una vez que ella explicó de dónde venía. Le sirvió café. Se sentaron en la cocina. Y Marcos respondió cada pregunta de Valentina durante más de 3 horas, con la misma precisión con que había llenado registros toda su vida, sin adornos, sin dramatismo, sin evasión. Le explicó el orden exacto de los eventos, los detalles que no había podido incluir en los partes de trabajo porque no tenían cabida en el lenguaje técnico de esos documentos. Las cosas que había observado en Diego antes de que desapareciera. La conversación con don Aurelio sobre cosas que se escuchan una sola vez. La noche de las 3 linternas, los 42 segundos que contó, mientras la figura los miraba desde el límite del monte. Lo contó todo con la voz pareja de alguien que ha procesado esos eventos durante décadas y ha llegado a un lugar donde ya no producen pánico, sino algo más parecido a una claridad muy fría. Al final, Valentina le preguntó qué había visto exactamente aquella primera noche cuando estuvo solo con la linterna. ¿Qué había en el lugar donde debería haber habido un rostro? Marcos hizo una pausa. No fue una pausa de duda, sino de preparación, de alguien que va a decir algo con precisión y necesita encontrar las palabras exactas antes de empezar. Luego habló durante varios minutos. Valentina escuchó y tomó notas con su letra rápida de investigadora, acostumbrada a transcribir testimonios en tiempo real. Cuando Marcos terminó, los dos se quedaron en silencio durante un momento. Luego Valentina cerró su cuaderno, y en el texto que escribió después, al llegar a ese punto, incluyó una sola línea sobre esa descripción. Escribió: lo que Marcos describió en esa cocina, con voz que no tembló en ningún momento, no es algo que el lenguaje pueda contener sin dañar a quien lo lee. Y no transcribió nada más de esa parte. Esa decisión de protección, la de una investigadora que ha pasado años buscando la verdad y que cuando la encuentra decide guardar una parte de ella, es en sí misma una forma de terror que no necesita ninguna criatura para funcionar. Antes de que Valentina se fuera, le preguntó a Marcos si alguna vez había vuelto a esa zona. Él dijo que no y que no volvería. Ella le preguntó si era por miedo. Marcos pensó durante un momento largo, mirando el jardín por la ventana de la cocina. Y luego dijo algo que Valentina sí transcribió completo porque sintió que era el centro de todo. Dijo: no es miedo a lo que hay ahí, es que entiendo lo que hay ahí, y eso es peor. Porque entenderlo no cambia nada, no te protege. Solo te hace saber exactamente qué tan fuera de tu alcance está la situación. Y eso, dijo Marcos, es lo más pesado que alguien puede cargar. El monte cerrado sigue en pie. Los documentos que construyeron este relato están en 3 archivos distintos, en 2 ciudades diferentes, sin ninguna nota que los vincule entre sí. El registro de la finca sigue catalogado como papeles administrativos varios, condición incompleta. Los 2 informes policiales sobre Diego Fuentes y Héctor Zamora están en un edificio diferente, archivados como casos de abandono voluntario de empleo, sin referencia cruzada con nada. La carta del padre Camilo Ríos está de vuelta en su caja en el archivo parroquial, junto a décadas de actas bautismales y registros de matrimonio que nadie pide. Ningún sistema los conecta, ninguna base de datos sabe que existen juntos. Y si mañana alguien compra la tierra donde estaba esa finca y contrata personal y empieza a trabajar el terreno, lo que va a encontrar en el lindero norte es exactamente lo mismo que encontró Marcos la primera vez. El cerco caído, los postes arrancados de raíz, el suelo helado e intacto alrededor de cada hueco, y la ausencia completa de huellas. Y lo primero que va a pensar es que fue el viento, o los animales, o el suelo blando de la temporada de lluvias. Porque esa es la manera en que empieza siempre, con una explicación razonable que casi encaja. Y mientras esa persona está todavía convencida de su explicación razonable, algo en el monte lleva semanas sabiéndolo, evaluándolo, aplicando a esa evaluación una paciencia que no se parece en nada a la espera porque no necesita esperar nada. Ya tiene todo el tiempo que existe. Lo que esta historia enseña no es que hay cosas peligrosas en el mundo que no entendemos. Eso ya lo sabemos todos. Lo que enseña es que el peligro real no está en lo que nos destruye sin pensar, sino en lo que nos mira, nos evalúa y decide.
Porque una fuerza que actúa por instinto tiene límites, pero algo que elige, algo que contiene su propio poder porque en ese momento le conviene contenerse, eso no tiene límites que podamos calcular. Y lo más inquietante de todo es que esa noche frente al monte, con 3 linternas apuntando hacia el límite de los árboles, algo miró a 3 hombres durante 42 segundos y decidió dejarlos ir. Sin que ellos supieran por qué, sin que hicieran nada para merecerlo. Solo porque en ese momento, por razones que nunca vamos a entender, la balanza se inclinó a su favor. Marcos vivió el resto de su vida sin saber qué fue lo que hizo que esa balanza se inclinara así. Y esa ignorancia, dijo, fue tanto su condena como su salvación. Y ahora te hago la pregunta que no me deja dormir desde que terminé de investigar este caso. Si esa noche la figura hubiera decidido diferente, si los 42 segundos hubieran terminado de otra manera, nadie habría sabido nunca lo que pasó en esa finca. Los 3 hombres habrían desaparecido igual que Diego y Héctor, con la misma puerta abierta, con el mismo frío entrando desde el norte, con el mismo informe policial que dice abandono voluntario. Entonces dime tú, que estás escuchando esto ahora, ¿cuántos casos como ese crees que existen en este momento archivados en algún lugar como abandono voluntario, como desaparición sin causa, como expediente cerrado por falta de evidencia? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer lo que piensas. Si esta historia te llegó, si sentiste ese frío particular que da saber que algunas cosas no tienen respuesta segura, dale like y suscríbete al canal. Hay más archivos esperando ser abiertos, y algunos son peores que este.